Era una noche fría y silenciosa en la ciudad. Las luces de las farolas titilaban débilmente, proyectando sombras sobre el asfalto. Marcos caminaba solo por la calle, con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta. A sus 17 años, Marcos era un chico solitario. Su madre trabajaba largas horas, y su padre había desaparecido cuando él era pequeño. En la escuela, la única constante eran los rumores y las miradas de desaprobación de sus compañeros. Marcos llegó al portal de su edificio. El ascensor estaba fuera de servicio como siempre, así que subió las escaleras hasta el tercer piso. Como cada día, no había nadie en casa. Su madre aún no había llegado de trabajar. Dejó su mochila en el suelo, se quitó la chaqueta y fue directamente al baño para asearse. Al encender la luz, se miró en el espejo. Sus ojos oscuros reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico. Pero entonces, algo cambió. Algo raro pasaba con su reflejo en el espejo. Marcos retrocedió un paso, con el corazón latiendo con fuerza. Miró de nuevo al espejo. Su reflejo estaba allí, imitándolo perfectamente. Pero entonces, sus labios se curvaron en una sonrisa. Pero Marcos no estaba sonriendo. «No puede ser», susurró. El reflejo levantó una mano y saludó lentamente. Marcos se quedó atónito. Él no había movido la suya. «Hola, Marcos», dijo el reflejo. Marcos se quedó paralizado, casi sin respiración. Su propia voz salía del espejo, pero la entonación era extraña, como si fuera una versión distorsionada de sí mismo. «Soy tú, pero no de aquí». La sonrisa del reflejo se ensanchó, mostrando dientes perfectos y blancos. Los ojos de Marcos en el espejo brillaban con una intensidad que él jamás había visto en sí mismo. «¿Qué significa eso? ¿Quieres verlo?», dijo el reflejo. Antes de que pudiera responder, el reflejo levantó la mano y la apoyó contra el cristal. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos cuando sintió una fuerza invisible tirando de él hacia adelante. Trató de retroceder, pero ya era demasiado tarde. El espejo lo absorbió. Marcos despertó en el suelo frío y duro. El aire olía a humedad y metal oxidado. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba en un callejón estrecho, iluminado por una luz rojiza que provenía de una farola parpadeante. Se levantó lentamente y miró a su alrededor. La calle era similar a la de su ciudad, pero diferente. Las paredes de los edificios estaban cubiertas de grietas y grafitis extraños. Las ventanas estaban rotas o tapiadas. El cielo estaba cubierto de nubes negras que se movían de forma antinatural. «¿Dónde estoy?», susurró Marcos. «Bienvenido a la otra ciudad». La voz vino de detrás de él. Marcos giró rápidamente y vio a su reflejo de pie en medio de la calle. Pero no era exactamente su reflejo. Este era ligeramente diferente. Esta versión de Marcos llevaba ropa oscura y ceñida, y su expresión era dura y fría. «¿Qué es este lugar? ¿No la reconoces? Es tu ciudad. Pero como realmente es», dijo el reflejo sonriendo. «¿A qué te refieres?». El reflejo dio un paso hacia él. «Las ciudades tienen dos caras, igual que las personas. Esta es la versión oculta de la tuya, el lado que nadie quiere ver. La oscuridad, el dolor, el sufrimiento. Todo lo que tu mundo ignora vive aquí». Marcos sintió un escalofrío en la espalda. «¿Por qué estoy aquí?». «Porque te he elegido». El reflejo lo miró fijamente. «Ahora que estás aquí tienes dos opciones: adaptarte o desaparecer». Marcos dio un paso atrás. «Quiero volver a casa». El reflejo sonrió. «Para volver, tendrás que sobrevivir primero». De repente,
se escuchó un ruido que resonó en toda la calle. Marcos giró la cabeza y vio que una figura alta y oscura se deslizaba desde las sombras. Era humanoide, pero su piel era gris, y sus ojos brillaban como si tuviera fuego en ellos. «Más te vale correr», dijo el reflejo, con una sonrisa torcida. Marcos corrió por las calles oscuras, esquivando escombros y cristales rotos. La criatura lo perseguía, sus pisadas resonando en el asfalto húmedo. «¡Por aquí!», gritó una voz desde una puerta entreabierta. Sin pensarlo, Marcos se lanzó hacia la puerta y la cerró tras de sí. La respiración le ardía en el pecho. Se encontró en una habitación oscura y polvorienta, con paredes cubiertas de dibujos y símbolos extraños. «¿Estás bien?». Marcos miró hacia la esquina de la habitación y vio a una chica de su edad, con el cabello oscuro y una chaqueta rota y desgastada. «¿Quién eres?», casi sin aliento preguntó Marcos. «Me llamo Elena, y si estás aquí significa que te atrapó tu reflejo. ¿Qué está pasando?». Elena suspiró y se sentó en el suelo. «Este lugar es una prisión para las sombras de nuestro mundo. A veces los reflejos escapan y tratan de intercambiarse con nosotros. Cuando lo logran...». «¿Cómo puedo salir de aquí?», preguntó Marcos. «Tienes que enfrentar a tu reflejo. Si lo derrotas, recuperarás tu lugar en el mundo real». «¿Y si fallo?». Elena lo miró con seriedad. «Entonces él se quedará con tu vida, y tú quedarás atrapado aquí para siempre». Marcos y Elena caminaron en silencio por un pasillo oscuro, cubierto de polvo y sombras que parecían moverse solas. La ciudad reflejada no tenía noche ni día, solo una penumbra constante que lo envolvía todo. No había sonidos de vida, solo ecos, murmullos lejanos y el crujir de estructuras que parecía que podían colapsar en cualquier momento. «¿Dónde estamos?», preguntó Marcos, rompiendo el silencio. «En el centro de la ciudad reflejada. Aquí es donde los reflejos más poderosos guardan su verdadero rostro», respondió Elena con voz tensa. «¿Y por qué yo? ¿Por qué este reflejo me eligió a mí?». Elena se detuvo frente a una puerta antigua, de madera podrida, con una cerradura oxidada y marcas talladas con símbolos que no reconocía. «Porque tú eres inestable. Porque tienes miedo. Porque tu mente está dividida entre lo que eres y lo que te gustaría ser. Ese tipo de personas son las más fáciles de duplicar y reemplazar». Marcos tragó saliva. La verdad dolía porque era cierta. «¿Y tú? ¿Cuál fue tu reflejo?». Elena no respondió. Solo empujó la puerta. Al otro lado, los recibió una sala circular, de paredes negras y pulidas como vidrio. En el centro, un enorme espejo se elevaba desde el suelo hasta el techo, con cientos de grietas que se entrecruzaban como cicatrices. El aire estaba cargado de electricidad, y la sensación de ser observado era abrumadora. Marcos sintió cómo su corazón comenzaba a acelerarse. Del espejo emergió lentamente su reflejo. Ya no era una simple copia. Ahora llevaba una versión distorsionada de su ropa. Una chaqueta negra con costuras rojas, unos ojos brillantes como brasas encendidas y una sonrisa amplia, antinatural, que parecía hecha a la fuerza. «Hola de nuevo, Marcos». Su voz ahora era profunda, más grave, como si contuviera más de una presencia. «¿Estás listo para dejar de huir y aceptarme?». «Nunca serás yo», dijo Marcos. «Pero ya lo soy». El reflejo dio un paso al frente. «¿Recuerdas esa vez que pensaste en empujar a ese chico en las escaleras porque se burló de ti? ¿O cuando deseaste que tu madre no volviera a casa solo para tener un poco de paz? ¿Esas ideas fugaces? Soy yo. Soy lo que sientes, pero niegas. Eso no me define. Tal vez no te define aún. Pero si me dejas tomar tu lugar, puedo darte todo lo que sueñas: respeto, poder, control.
Nadie más se reirá de ti. Nadie volverá a ignorarte. Marcos miró al suelo. Parte de él lo deseaba. Pero entonces recordó la voz de su madre deseándole buenas noches medio dormida. Recordó cómo se sentía leer sus libros favoritos en silencio. Recordó a Elena, arriesgando su vida para traerlo aquí. No, yo no necesito ser tú para ser fuerte. El reflejo rugió con furia y la sala se quebró. Fragmentos del espejo flotaron en el aire como vidrios suspendidos en gravedad cero. El reflejo alzó las manos, y los fragmentos comenzaron a girar como cuchillas. Marcos corrió a un lado justo a tiempo, sintiendo el viento cortante rozar su rostro. Agarró una barra de metal oxidado que colgaba de una de las paredes, lista para caer. ¡Ven!, gritó. El reflejo cargó contra él con una velocidad sobrehumana, y comenzaron a luchar. Cada golpe era como pelear contra sí mismo. Cada movimiento era anticipado, cada impulso igualado. Marcos recibió un puñetazo en el estómago y cayó al suelo. El reflejo se lanzó sobre él. «No puedes ganar», susurró en su oído, «porque en el fondo, tú me creaste». Marcos giró el cuerpo con todas sus fuerzas y logró empujarlo. Rodaron por el suelo y cayeron cerca del gran espejo, que ahora pulsaba como un corazón oscuro. Entonces, en medio de la pelea, Marcos notó algo. Su reflejo evitaba mirarse directamente al espejo. «Tienes miedo», dijo en voz baja. «No puedes mirarte a ti mismo». El reflejo se congeló por un instante. Fue suficiente. Marcos se impulsó, lo agarró del cuello y lo arrastró hacia el espejo. «Mírame, mírate, mira lo que eres». Y lo empujó contra la superficie. El reflejo gritó, un grito agudo y desesperado, mientras su cuerpo comenzaba a fragmentarse como vidrio bajo presión. Se quebró en 1000 pedazos, fundiéndose con el espejo hasta desaparecer por completo. La sala entera tembló. Las grietas en las paredes se cerraron lentamente. El aire se volvió más liviano. Marcos cayó de rodillas, exhausto, jadeando. Elena corrió hacia él y lo ayudó a levantarse. «Lo hiciste», susurró ella. «Sí. Pero aún puedo sentirlo dentro de mí». «Siempre estará ahí. La diferencia es que ahora sabes que puedes resistirlo». El silencio reinaba en la sala de los espejos. El eco de los cristales rotos parecía haberse apagado, como si el mundo reflejado contuviera la respiración, esperando el próximo movimiento. Marcos se incorporó con esfuerzo. Sus músculos temblaban por la tensión, pero su mirada estaba clara. Había vencido. Elena lo observaba con una mezcla de alivio y tristeza. «Lo lograste», dijo con una sonrisa tenue. «Pocos lo hacen». Marcos asintió. El cuerpo le dolía, pero una calma extraña se había apoderado de él. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo de sí mismo. Entonces, la pregunta que antes había esquivado volvió a su mente. Miró a Elena, parado entre los escombros del enfrentamiento, y la formuló con voz suave, casi temerosa. «Elena, ahora que terminó todo esto, dime la verdad. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué no volviste a tu mundo?» El rostro de Elena se endureció. Miró hacia uno de los espejos rotos, como si su reflejo fuera una historia que aún no se había contado. Caminó lentamente hasta uno de los fragmentos más grandes y se agachó junto a él. «Hace años, yo también fui elegida», empezó a contar. «Tenía tu edad, tal vez un poco menos. También me llamaron desde el otro lado. Mi reflejo era perfecto, brillante, fuerte, carismática, todo lo que yo deseaba ser». Marcos se acercó, escuchando con atención. «¿Te cambió?», preguntó.
Elena negó con la cabeza. No me cambió. La verdad es que lo dejé ganar. El aire se volvió más pesado. ¿Lo dejaste? Sí. Mi vida del otro lado era un infierno. Mi padre era violento. Mi madre no soportaba vivir más con nosotros. Y yo solo quería desaparecer. Cuando mi reflejo me dijo que podía hacerlo por mí, que podía vivir mi vida y hacerla mejor, acepté. Marcos se quedó sin palabras. ¿Y luego? Me convertí en una sombra aquí. Nadie regresa después de ceder. El reflejo toma tu lugar por completo. Tú te vuelves una silueta, un fantasma. Nadie te recuerda, nadie te busca. Tu existencia se borra del mundo real. Marcos sintió un nudo en el estómago. ¿Entonces estás atrapada aquí para siempre? Elena se encogió de hombros. Durante años busqué formas de salir. Caminé por cada calle de esta ciudad, hablé con los fragmentos de otras sombras, hasta que encontré los espejos. Aprendí a usarlos. Y cada vez que un nuevo reflejo cruzaba, intentaba advertirlos, ayudarlos, porque si no puedo salir, al menos puedo evitar que otros se queden. Marcos sintió el ardor de las lágrimas presionando tras sus ojos. Pero hay que haber alguna forma. ¿Y si tu reflejo? Ella vive una vida que ya no es mía. Nadie allá sabría que yo existí. Tal vez tengan recuerdos borrosos. Tal vez me sueñen de vez en cuando. Pero mi lugar en ese mundo está cerrado. Se hizo un silencio largo. Elena, sin ti no lo habría logrado. Lo sé, y eso me basta. El espejo principal volvió a iluminarse. Su superficie temblaba como agua agitada por el viento. «Es tu portal», dijo ella. «Tienes que cruzar ahora. No durará mucho». Marcos miró el espejo. Al otro lado vio su baño, idéntico al que recordaba. Luz amarilla, familiar, calidez, el hogar. «Ven conmigo», dijo, girando hacia ella. Elena sonrió, esta vez con una ternura infinita. «Yo ya crucé una vez. No hay segunda oportunidad para los que eligieron mal». Marcos bajó la mirada. «Gracias por todo». Ella le tocó el hombro con suavidad. «No olvides quién eres. Y nunca le des la espalda a tu reflejo». Marcos asintió, conteniendo las lágrimas. Dio un paso hacia el espejo, sintiendo cómo lo envolvía. Antes de cruzar por completo, giró la cabeza por última vez. Elena estaba allí, sola en la penumbra, con la mirada serena, viendo cómo él regresaba a una vida que a ella ya no le pertenecía. Marcos abrió los ojos. Estaba en su baño. La luz del techo parpadeaba suavemente, y todo parecía igual. Pero no lo era. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Se acercó al espejo. Su reflejo le devolvió la mirada. Estaba sincronizado, real. Pero cada vez que pasaba frente a él, sentía algo. Un susurro. Una presencia. Y a veces, en las noches más silenciosas, creía ver algo más allá de su reflejo. Una sombra, de alguien que lo vigilaba con una sonrisa tranquila. Era Elena, la chica que eligió quedarse para que otros pudieran volver. Si te ha gustado la historia, no te olvides de dejarnos tu like y seguirnos para más contenido.